nos remontamos al último fin de semana de noviembre de 1976. A mis espaldas, antes había un sitio baldío al pie de una barranca y era el lugar que la municipalidad determinaba para los circos, para que se instalaran los circos. Allí llegó el Gran Circo Mexicano Veracruz. Una función en particular colmó la atención de gran parte de la ciudad. Pero la pregunta es, ¿por qué creamos recuerdos falsos? De eso trata esta historia. ¿Por qué decimos estar en un lugar y estar convencidos que estuvimos en un lugar donde realmente no pudimos estar? Tanto es nuestro deseo de haber participado de esa anécdota. La historia tiene que ver justamente contada en primera persona por sus propios protagonistas. Esta es la historia de King Milanesa. ¿Cómo le va, Marcelo? Un gusto de saludarlo. El tema es este. En 1976, llegó un circo a Victoria. Hice una nota hace más de una década sobre el tema, un tema que la gente comentaba, fue un hecho, parecía menor, pero empecé a sospechar que no podía ser que en una función donde había solamente 250 personas, todo el mundo dijera y contara y agregara detalles de un hecho que me empezó a llamar la atención. A tal punto fue que incluso le digo a mi hermano con el que habíamos ido al circo, yo en ese entonces tenía 8 años, digo, ¿fuimos nosotros realmente al circo o no fuimos al circo? Digo, ¿qué fenómeno es este? Es más, charlando con el protagonista, cuenta que gente que no había nacido o eran bebé, le cuentan historias de ese día. O sea que gran parte de esta comunidad aquí de Victoria construyó un recuerdo sobre un hecho que yo no sé por qué, por eso recurrimos a usted para ver si lo podemos explicar. Sí. Más allá del contenido del hecho, solamente te puedo dar cuenta de ese efecto de una falsa memoria, porque al final de cuentas en muchos es una falsa memoria, en donde, en principio el proceso de memoria, neurocientíficamente, todo se aloja en nuestro hipocampo, que es el centro de la memoria y del aprendizaje, que es una estructura muy primitiva que se encuentra en el cerebro límbico, en el cerebro más primitivo. No percibimos los hechos objetivamente, siempre los filtramos por nuestro sistema de creencias, nuestra escala de valores, nuestras ganas, nuestras emociones, nuestra historia personal, etcétera, etcétera, que cuando observamos algo, sesgamos alguna parte. Entonces nunca observamos objetivamente, siempre observamos subjetivamente. Esto es un proceso absolutamente esperable dentro de la percepción humana. Cuando nosotros asimilamos una imagen, lo asimilamos conjuntamente con una emoción o un sentimiento que va acompañado a la representación de esa imagen. Y se aloja en alguna porción de nuestro hipocampo, de nuestro centro de la memoria. Y se aloja como si fuera una fotografía. Cuando vos fíjate que cuando uno no se acuerda de algo, uno menciona una fracción muy pequeña de una escena o una emoción. ¿Te acordás vos que vos te habías estrenado un suéter rojo que te había regalado tu vieja? Ah, ya me acuerdo. Y ahí yo construyo toda la imagen. O acordate que vos estabas lleno de bronca y lo querías matar. Ya me acuerdo de esa situación. Entonces se arma por algún detalle la imagen completa. Quiere decir entonces que la memoria no es una grabación objetiva, es una reconstrucción, una construcción que se establece a partir de nuestra percepción, nuestro sistema de creencias, nuestros esquemas, nuestra estructura cognitiva. Por eso la percepción es absolutamente subjetiva. La escena se puede alentar o desalentar, adquirir cierto ribete de la escena que nosotros grabamos
por influencia de nuestro entorno. Alguien que te dice, sí, fíjate que tal cosa, o acordate de tal otra, vos fíjate que... Entonces uno va construyendo esa escena y además va contaminándola emocionalmente, porque va metiendo emociones que por ahí no sintió, pero que empieza a sentir cuando construye la escena, ¿no? La mente humana tiende a generar cierta coherencia, cierta armonía en la escena, con lo cual es, digamos, imposible en un determinado momento determinar si esa escena es falsa o es verdadera, porque pudo haber sido un ensueño o un sueño o algo por el estilo, pero adquirido con tanta vivacidad, racontada por otros, a la que se le pone emocionalidad, que termina diseñando una escena que lejos se acerca de una verdad, de una escena verdadera. Terminamos por esa familiaridad de las imágenes, conformándonos con un cuento que nos contamos, que cuando nos contamos ese cuento a lo largo de los años se transforma en real. Claro. Por reiteración, por el cuento que se cuenta, por las vivencias que se experimentan cuando se cuenta, por el grado de afirmación que vos realizás cuando estás contando ese cuento. En este caso, como la mayoría, entonces tiene un recuerdo feliz asociado a ese momento. Nos dejamos sin importar si fue realidad o lo inventamos, ¿no? Si ese recuerdo que vos me contás, hay mucha gente que no lo vivió en términos de lo real y lo recuerda, pero le hace feliz, déjalo que siga recordando y que sea feliz, ¿no es cierto? Es un falso recuerdo, pero que otorga felicidad a la gente, ¿no es cierto? Exactamente. Marcelo, ha sido un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, muy generoso por su tiempo. Por favor, al contrario, estoy a tu disposición. Te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. ¿Y sabés quién me puso milanesa? Le dice, ¿cómo te llamas vos? Me dicen. Le digo yo, todos me dicen, Cacho no, queda mal. Y este payaso tocándome la panza y dice, mirá, sale María Milanesa acá, te vamos a poner milanesa. Y salía por la calle la propaganda con un carromato, nunca me voy a olvidar. Vea este próximo viernes el debut del circo mexicano Veracruz. La lucha del oso bongo la bestia del circo, con el representante de Victoria, Kim Milanés. Dice mi madre, no será bueno, porque nadie me conocía como Kim Milanesa. ¿Me entendés? Y todos querían saber, quién era Kim Milanesa. La gente, ¿viste? Me acuerdo que digo, eran como las 8 el día viernes. Vamos a decir que no, temprano. Y no quería ir, te digo la verdad. Ya fui. Era el debut del circo. Se llamaba Circo Mexicano Veracruz. ¿Cuánta plata tenía? 24.000 pesos. Era una joder. ¿Sabés dónde terminamos? Cuando fuimos al Vasquito. Y me voy, nunca me voy a olvidar, me voy a Plaza Morena ya, estaba allá abajo, ¿viste? Por ahí, cuando estoy solo me acuerdo. Ahí está ella presente, me acuerdo del cuento, ¿viste? De aquel momento, aquella historia, de lo que pasó. Y son momentos que uno tiene en la vida, ¿viste? Que esto no se borra más.